Al final de aquella tarde, nadie presente discutía que arte era superior. No hubo anuncio, ni voz elevada, ni un enfrentamiento visible que pudiera describirse con facilidad después. Y sin embargo, algo decisivo había ocurrido. El desafío había sido respondido, aunque no de la manera que nadie esperaba. Quienes fueron testigos tendrían dificultades para explicar lo que vieron sin sonar evasivos. Solo coincidían en el resultado. La comparación terminó en silencio, y no favoreció al hombre que llegó convencido de su ventaja. Desde ese momento, la conversación en torno a Bruce Lee y Joe Louis cambió, de forma sutil y permanente. La sala ya estaba en calma mucho antes de que comenzara la discusión. No estaba dispuesta para el espectáculo ni para el debate. El suelo mostraba el desgaste familiar de la repetición. Marcas de desplazamientos, señales tenues de personas que habían ocupado los mismos lugares durante años de entrenamiento. El aire tenía el olor seco de la lona y la madera, inalterado por cualquier conversación que pasara por allí ese día. Era un lugar donde el control se practicaba, no se anunciaba. Los presentes no eran observadores casuales. La mayoría había pasado años afinando sus cuerpos para responder preguntas sin palabras. Entendían la postura, el equilibrio, la distancia. Notaban cuando alguien trasladaba el peso demasiado pronto o hablaba con un énfasis innecesario. Las conversaciones allí tendían a ser precisas. Las opiniones se formaban lentamente y se defendían con cuidado. En ese tiempo, las comparaciones entre artes marciales eran habituales. Karate, kung fu, boxeo, cada uno tenía su linaje, su prueba, sus defensores. Estas discusiones rara vez se volvían hostiles, pero tampoco eran ligeras. El estilo estaba ligado a la identidad. Lo que alguien practicaba reflejaba cómo entendía la disciplina, el poder y la contención. Joe Louis ya era conocido en esos círculos. Su reputación no provenía de historias repetidas de segunda mano. Venía de resultados visibles, torneos, demostraciones, una presencia disciplinada. Se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a ser medido y considerado competente. Cuando hablaba, la gente escuchaba, no por obligación, sino porque su confianza había sido ganada con el tiempo. La afirmación en sí no llegó de manera dramática. Se ofreció con el mismo tono usado para una observación técnica. El karate, dijo, era superior. No más ruidoso, no más rápido, simplemente más completo. Las palabras no estaban afiladas para provocar, pero tenían peso porque fueron dichas sin vacilación. Nadie lo interrumpió. La sala absorbió la afirmación como absorbía todo lo demás, en silencio. Algunos asintieron. Otros permanecieron inmóviles, reservando juicio. En un lugar como ese, el silencio no señalaba acuerdo. Señalaba atención. Bruce Lee aún no era el centro de la atención de la sala. Si ya había llegado, lo había hecho sin alterar el ritmo del espacio. No hubo carraspeos, ni ajustes de postura para reconocer su presencia. Quienes lo notaron lo hicieron gradualmente, como se percibe un cambio de equilibrio y no un movimiento brusco. Lo que importaba en ese momento no era la oposición. Era la certeza. Una afirmación había sido colocada en la sala, medida y completa. No exigía respuesta, pero la hacía inevitable. Y quienes entendían cómo se desarrollaban estas cosas percibieron que la sala no había terminado con la conversación, incluso si nadie decía otra palabra. Joe Louis no formuló su creencia como un desafío. No lo necesitaba. Su certeza funcionaba por sí sola, respaldada por años de competencia y validación pública. Quienes entrenaban con él reconocían la disciplina detrás de sus palabras, las horas de repetición, el refinamiento del tiempo, la insistencia en la estructura. El karate, tal como él lo practicaba, no era abstracto. Estaba organizado, probado y reforzado por resultados. En ese entorno, la certeza otorgaba autoridad. No porque dominara a otros, sino porque sugería fiabilidad. Un sistema que producía resultados consistentes no necesitaba defensa. Podía expresarse con sencillez y quedarse ahí. La sala entendía esa distinción. Nadie confundió la afirmación con arrogancia. Era una posición moldeada por la experiencia, no por el impulso. Joe Louis se presentaba como alguien que había sido medido muchas veces y rara vez encontrado insuficiente. Su postura reflejaba esa historia, equilibrada, adelantada, despreocupada por cómo caerían sus palabras. Bruce Lee no respondió de inmediato. No hubo reacción visible a la afirmación, ningún gesto que sugiriera desacuerdo. Escuchó como escuchan los técnicos, sin interrumpir el proceso. Quienes estaban más cerca recordarían después que su atención no se estrechó. Se amplió.
No miró a Joe Louis como a un oponente, sino como a un sistema expresándose. Lo que separaba a ambos en ese momento no era la confianza, sino la orientación. Joe Louis hablaba desde dentro de una estructura en la que confiaba plenamente. Bruce Lee observaba desde fuera de cualquier estructura única, acostumbrado a evaluar las afirmaciones por cómo se comportaban bajo presión y no por cómo se describían. Nadie en la sala percibía aún un conflicto. Lo que percibían era una alineación que se formaba, no entre personas, sino entre expectativas. Si el karate era superior, entonces esa superioridad podía demostrarse. Si no lo era, la afirmación se retiraría en silencio. Cualquiera de los dos resultados resolvería la tensión sin discusión. La contención de Bruce Lee inquietó a algunos observadores. A otros les pareció apropiada. No se apresuró a defender el kung fu, ni cuestionó la eficacia del karate. Permitió que la certeza permaneciera, sin ser desafiada, como si estuviera probando si necesitaba refuerzo. Al hacerlo, cambió la dinámica sin anunciarlo. La afirmación seguía en la sala, pero su peso empezó a transformarse. Ya no era solo una declaración de creencia. Se convirtió en un punto de referencia, algo que pronto sería medido, no por debate, sino por proximidad a la acción. Bruce Lee no marcó su entrada con palabras. Si alguien esperaba que se posicionara dentro de la discusión, esperó en vano. Permaneció ligeramente apartado, ni dentro del círculo de acuerdo ni en oposición. Su postura sugería observación más que preparación. Manos relajadas. Peso distribuido sin énfasis. Nada en él señalaba urgencia. Quienes lo notaron lo hicieron por etapas. Primero como una presencia. Luego como un punto de quietud que no pertenecía al fondo. No fue la dominancia lo que atrajo la atención, sino la coherencia. No se ajustó a la sala se ajustó gradualmente a él. La discusión continuó brevemente, pero su dirección se suavizó. Las afirmaciones se hicieron más cortas. Las explicaciones perdieron filo. Era como si la afirmación, una vez pronunciada, ya no necesitara elaboración. Ahora existía como algo que esperaba ser abordado. La escucha de Bruce Lee era exacta. No asentía en acuerdo ni negaba en desacuerdo. No buscaba fallas en el argumento tal como se expresaba. Quienes estaban lo suficientemente cerca para observarlo notaron que su atención se movía entre personas, espacio y tiempo. Parecía estar trazando relaciones más que evaluando opiniones. Alguien finalmente lo reconoció, no de forma formal ni deferente. Solo lo suficiente para incluirlo sin ceremonia. El cambio fue sutil, pero alteró la sala. Lo que había sido una discusión ahora se sentía como una pausa antes de algo distinto. Bruce Lee habló brevemente. No para contradecir. No para corregir. No dijo que el kung fu fuera superior, ni argumentó que el karate fuera limitado. Sus palabras fueron mínimas y prácticas, planteadas en torno a la función más que a la jerarquía. Sugirió que la eficacia dependía de las condiciones, no de las etiquetas. Que los sistemas se revelaban solo cuando se les pedía adaptarse. No había desafío en su tono. Pero la implicación era lo suficientemente clara para quienes sabían escuchar. Si la certeza iba a mantenerse intacta, tendría que atravesar la realidad sin resistencia. La sala respondió volviéndose más silenciosa. Las personas ajustaron ligeramente sus posiciones, no hacia la confrontación, sino hacia la claridad. El espacio se reorganizó. La distancia se volvió intencional. Nadie declaró que ocurriría una demostración. No se establecieron reglas. Y, sin embargo, todos entendieron que la conversación había llegado a su única conclusión posible, no por escalada, sino por inevitabilidad. Lo que siguió no se parecía a un combate. No hubo despeje de la sala ni acuerdo formal sobre distancia o ritmo. Quienes estuvieron presentes después tuvieron dificultades para identificar el momento preciso en que la observación dio paso a la demostración. Pareció ocurrir sin instrucción, como si el propio espacio hubiera tomado una decisión. Joe Louis se ajustó primero. No en preparación para una pelea, sino de la manera habitual en que un practicante disciplinado se alinea cuando algo real puede suceder. Su postura se mantuvo ortodoxa, económica, sin cambios por la duda. No tenía motivo para modificarla. Su sistema había sido construido para enfrentar la presión de frente. El ajuste de Bruce Lee fue más difícil de describir. Fue más pequeño, menos visible. Quienes observaban no se pusieron de acuerdo sobre si se movió o no. Algunos recordaron un cambio de ángulo. Otros solo recordaron que la distancia entre ambos pareció ser de repente distinta, aunque ninguno pareciera dar un paso. No hubo señal para comenzar. El intercambio, si es que podía llamarse así, no se desarrolló en etapas.
No presentó una secuencia que pudiera analizarse después. Terminó casi en el mismo instante en que la atención se agudizó. Para un observador sin entrenamiento, pudo haber parecido un cálculo erróneo, una vacilación, un momento interrumpido antes de expresarse por completo. Pero la sala registró el resultado de inmediato. Joe Louis se detuvo. No porque hubiera sido golpeado de manera dramática o incapacitante. No porque el dolor lo exigiera. Se detuvo porque continuar ya no tenía sentido. Su postura pasó de la afirmación a la evaluación en un solo latido. La certeza que había llevado momentos antes no desapareció, se reorganizó. Bruce Lee no persiguió la ventaja. No reinició ni repitió el movimiento. Volvió a la quietud como si nada concluyente hubiera ocurrido. Su respiración permaneció inalterada. Su atención se apartó de Joe Louis y regresó a la sala, como si la demostración hubiera estado dirigida a todos los presentes, no al hombre frente a él. Nadie habló. Quienes estaban más cerca no pudieron articular lo que había sucedido, solo lo que no había ocurrido. No hubo choque de fuerzas. No hubo intercambio de técnicas para comparar. No hubo lucha visible entre estilos. Y, sin embargo, el resultado era inconfundible. Un sistema había sido obligado a dar cuenta de algo que no había anticipado del todo. La demostración terminó sin puntuación final. Y en esa ausencia de énfasis, su autoridad se asentó más profundamente que cualquier explicación. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue correctivo. La sala no reaccionó porque ya no quedaba nada que disputar. Nadie buscó explicaciones ni justificaciones. La necesidad de comentarios se había disuelto junto con las suposiciones que la sostenían. Joe Louis permaneció donde estaba. No dio un paso atrás por vergüenza ni avanzó para recuperar posición. Su quietud tenía ahora una cualidad distinta. Era reflexiva más que declarativa. Quienes lo conocían bien describirían después ese momento como la primera vez que lo vieron reevaluar sin defensividad. El cambio fue interno, pero se registró externamente. Su postura se suavizó. No se debilitó, se reconsideró. El sistema en el que confiaba no había fallado, pero había encontrado una pregunta que no podía responder de inmediato. Y en una sala construida sobre la disciplina, las preguntas sin respuesta tenían peso. Bruce Lee no llenó el silencio. No ofreció aclaraciones sobre el método, ni comentarios sobre eficiencia o superioridad. No nombró lo que acababa de ocurrir. Al negarse a definirlo, impidió que la sala lo convirtiera en doctrina o espectáculo. La gente comenzó a notar detalles secundarios. La forma en que Bruce Lee había ocupado la distancia. La ausencia de movimiento preparatorio. El hecho de que el resultado hubiera precedido a la comprensión. Estas observaciones surgieron en silencio, intercambiadas en voces bajas o guardadas en privado, cada persona recalibrando su marco interno. Lo que colapsó no fue el respeto por el karate. Fue la certeza sobre la jerarquía. La idea de que un sistema pudiera declararse superior antes de las circunstancias ya no mantenía su forma. La eficacia, quedó claro, no se anunciaba. Aparecía brevemente, hacía lo que necesitaba hacer y se retiraba. Joe Louis no discutió. No explicó el momento como una anomalía. Su silencio llevaba reconocimiento sin concesión. Quienes observaban reconocieron que esa respuesta requería tanta disciplina como cualquier intercambio físico. La sala retomó su ritmo normal de manera gradual. La gente volvió al entrenamiento. Los movimientos fueron más silenciosos. Los ajustes, más deliberados. Algo había sido absorbido, no discutido. Y en esa absorción, la lección se profundizó más allá de lo que las palabras podrían haber logrado. El incidente no circuló como una historia de derrota. Viajó, en cambio, como un punto de referencia. Años después, quienes habían estado en la sala lo mencionaban solo cuando las discusiones regresaban a la certeza, cuando alguien hablaba como si la eficacia pudiera resolverse de antemano, sin condición ni adaptación. Los detalles se difuminaron con el tiempo. La posición exacta fue debatida. El movimiento mismo resistía la descripción. Algunos insistían en que había sido casi nada. Otros sostenían que precisamente ese era el punto. Lo que permanecía constante era el recuerdo de cuán rápido había cambiado la sala y cuán decisivamente. Joe Louis continuaría refinando su propia comprensión. No abandonó el karate. Lo amplió. Quienes entrenaron con él más tarde notaron un cambio de énfasis. Menos fijación en la forma como identidad. Más atención al tiempo, la intercepción, la economía. No mencionaba a Bruce Lee a menudo. No lo necesitaba. El ajuste hablaba por sí solo. Bruce Lee nunca documentó el encuentro. No lo citó como evidencia de una filosofía ni lo repitió como prueba de nada.
Su enseñanza siguió enfatizando la adaptabilidad, la reducción y la eliminación de lo superfluo. Los estudiantes que preguntaban por la superioridad eran redirigidos, no hacia respuestas, sino hacia preguntas que aún no habían aprendido a formular. Lo que dio longevidad al momento no fue el drama, sino la contención. No hubo grabaciones que analizar ni citas que elevar. Solo testigos, cada uno llevando una versión moldeada por su propio entrenamiento y sus limitaciones. Al volver a contarlo, rara vez se centraban en lo que Bruce Lee hizo. Hablaban, más bien, de lo que dejó de parecer posible después. La sala misma terminó cambiando. Los suelos fueron reemplazados. Las paredes repintadas. Nuevas generaciones pasaron por allí sin saber lo que había ocurrido. Pero la influencia persistió de manera indirecta, incrustada en cómo ciertos practicantes se acercaban a la incertidumbre, con menos declaración y más prueba. De ese modo, el encuentro se volvió instructivo más que icónico. No resolvió un argumento. Alteró la forma en que se planteaban los argumentos. La superioridad, después de ese día, se convirtió en un concepto provisional, algo que debía demostrarse en silencio, bajo condiciones específicas, y nunca asumirse como permanente. Quienes mejor lo recordaban no lo describían como un momento de victoria. Lo describían como un momento de claridad. Y la claridad, una vez introducida, no vuelve a anunciarse. Simplemente permanece, esperando ser reconocida por quienes están preparados para notarla.